Y como dijo el pastor Dani, lo vamos a meditar. Está prendido. ¿Se escucha ahora? ¿No? ¿Quizá otro micrófono? No, parece que tiene problema. ¿Sí? Porque está metido por el... Sí, por acá, por acá. Entonces, vamos a seguir caminando por esta serie de los atributos de Dios, ¿no? Los atributos comunicables de Dios. Y yo voy a hacerlo hoy invitándolos a meditar en un breve versículo de la Escritura, que fue parte de nuestra lectura devocional. Es el Salmo 23. Pero no vamos a meditar en todo el Salmo, sino simplemente en un solo versículo, que creo que es un buen representante de este tema y un buen representante del Salmo. Salmo 23, 1. Quiero que lo repitas conmigo si es que lo conoces. El versículo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy vamos a hablar acerca de la provisión de Dios. Dios como proveedor. Y David nos da la oportunidad en este salmo de entender mejor este tema. Él nos entrega en este salmo una oportunidad de una versión íntima acerca de Dios. Nosotros podemos saber por muchos pasajes de la Biblia que el Señor es proveedor, que el Señor es bueno, que Él cuida de nosotros, pero pocas veces de una manera tan personal. Quiero invitarlos a pensar en tres maneras en que el Señor es proveedor, o mejor dicho, en tres maneras en que este versículo se despliega para enseñarnos que el Señor es nuestro proveedor y que nada puede faltarnos. El primer asunto que quiero que pensemos es las palabras del Salmo. El Salmo dice, Jehová es mi pastor. Como consecuencia de que el Señor es nuestro pastor, hay algo implícito en el Salmo, ¿no? Que no está dicho, por supuesto, con letras, sino que es una inferencia razonable del Salmo. Es que si el Señor es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. La única forma de que nada te falte es que tú seas una de las ovejas del Señor. Y por último, entonces, vamos a meditar en qué significa que nada me faltará. ¿Okay? El Señor es mi pastor, por tanto yo soy su oveja, o debería ser su oveja, y entonces si yo cumplo esta segunda condición, nada va a faltarme. Entonces vamos con el primer punto. Quiero invitarlos a pensar en esto. El Señor es mi pastor, pero vamos a orar primero. ¿Okay? Señor, te damos gracias por tu palabra y por la belleza que se expresa en ella. En esta poesía, Señor, hebrea antigua, que parece simplemente un poema que se despliega ante nosotros para romantizar nuestro corazón o para seducirlo, Señor. Pero no es solo eso, Señor, es tu palabra, de tal manera que habla a lo más profundo de nuestra vida, Señor, y quiere moldear nuestros pensamientos y nuestro camino. Usa este texto para cambiarnos, Señor, y para llevarnos a ti. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor es mi pastor. David describe al Señor en este salmo de una de las maneras más tiernas en que el Señor puede ser descrito. Él dice, para comenzar, esta simple sentencia, ¿no? El Señor es mi pastor. David intenta mostrarnos una imagen, un cuadro lleno de ternura, para que nosotros lo contemplemos y sepamos quién es el Señor para él. David quiere que contemplemos al Señor y nuestro corazón se entregue. Este salmo no es tanto una información para tu mente, como es una idea dulce para el corazón. David comienza el salmo con esta declaración tan profunda: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y vamos a desmenuzar un poco qué significa, cómo opera esta declaración, que es a la vez una promesa y un compromiso. Es una declaración que incluye una promesa y un compromiso. David dice, el Señor es mi pastor. Y él está diciendo algo acerca de Dios. Él está diciendo que el Señor es mi pastor y no otro. De entre tantos pastores que hay en el mundo, de entre tantas personas que intentan ser la guía y la fortificación del alma, yo he elegido al Señor y Él me eligió a mí. Entonces Él funciona para mí como mi pastor. El antiguo Dios de nuestros padres, el Dios que en aquel tiempo, en ciertas épocas, ya había llegado a ser un Dios en desuso para Israel. Ese Dios, Él es mi pastor. No solamente es glorioso y trascendente y por encima de todo. Él dice, Él es un tierno pastor. Y yo lo sé,
no porque me han contado cómo opera el pastor, sino porque Él ha sido mi pastor. Y esta es la segunda cosa que podemos inferir de esta declaración. David dice, el Señor es mi pastor. No simplemente está diciendo, Él es un pastor o Él es el pastor, que por supuesto el Señor es todo eso. Es un pastor y es por supuesto el principal pastor de todos, el pastor en sentido magno, ¿no? Pero David está diciendo, el Señor es mi pastor. Es personal. David diciendo, esto funciona de una manera personal para mí. Y Él espera que funcione de una manera personal para ti también. El Señor ha sido el pastor de su vida porque el Señor ha tratado a David como una oveja. Ha sido su cuidador y proveedor por años. La tercera cosa que podemos inferir de esto es que hay una promesa acá, ¿no? El Señor es mi pastor y, por tanto, ¿cierto? Nada va a faltarnos. David está diciendo esto, ¿no? Yo sé que ha nacido el Señor. Conozco al Señor de muchos años. He caminado por Él durante toda mi vida. Por tanto, yo sé quién es el Señor. Y sabiendo cómo ha sido el Señor en el pasado, es que yo puedo saber de alguna manera cómo va a ser el Señor en el futuro. Porque yo he probado la dulzura del Señor. Entonces, yo puedo saber que si Él fue mi pastor en el pasado, lo será en el futuro. Y una sabia inferencia es que entonces nada va a faltarme. No es que David solamente esté informado acerca del Dios, del nombre del Señor del pacto, Jehová. Que significa yo fui quien fui, sé quién soy y seré quien seré. No cambio en mis propósitos, por tanto, si yo te proveí, te voy a proveer en el futuro. No es solo eso, es también que sé cómo tú fuiste conmigo y sé cómo vas a hacer en el futuro. Mi corazón ya está entrenado en ti. Yo estoy entrenado en conocerte y he aprendido a vivir contigo y a saber cómo eres. Pero hay una cuarta cosa que el texto también significa, el Señor es mi pastor, es un compromiso. David no solamente está diciendo algo acerca del Señor, David también está diciendo algo acerca de sí mismo. Dices, pero ¿cómo? ¿Cómo está diciendo algo acerca de sí mismo si él no se nombra? Pero sí, si escudriñamos un poco y lo piensas un poco con detención, él no solo está tratando de comunicar algo acerca del Señor, sino algo acerca de sí. No es solo que el Señor se ha comprometido a que nada le falte, sino que él se ha comprometido con el Señor a que nada le falte. Es decir, David está diciendo, a mí no me va a faltar nada si yo estoy contigo, porque no voy a desear nada de lo que tú no me has dado. Entonces, si yo no voy a desear nunca nada de lo que tú me has dado, porque yo estoy entrenado en vivir contigo y en seguir tu carácter y tu ritmo, tu manera de ser, yo sé que nunca nada me va a faltar, porque yo solo te deseo a ti y yo no deseo a otra cosa en mi vida fuera de ti. Y esta es una cosa un punto que vamos a desarrollar más extensamente en el tercer punto del sermón. ¿Qué significa que nada nos va a faltar? Pero David está diciendo, solo tú me das lo que yo necesito para ser feliz, para sentirme vivo y pleno. Fuera de ti yo no tengo nada. Y como yo no deseo nada de ti y todo lo que tú me das, por eso puedo decir que nada me faltará. Ahora, la metáfora que David usa, porque es una metáfora esto, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta imagen tierna está llena de significado. David fue un pastor en la juventud. Si conoces un poco de la historia de David, vas a saber esto, ¿no? Si no, yo te lo cuento ahora. David fue un pastor. Por tanto, cuando él dice, el Señor es mi pastor, él entiende la metáfora por dentro. Él sabe lo que está diciendo. No está jugando a un trabajo, a un juego de suposiciones, ¿no? Yo me imagino que el Señor es un pastor o he sacado ciertas deducciones acerca de él. No, yo sé que él es un pastor porque yo he sido un pastor y sé cómo funciona esto y sé cómo el pastor cuida de sus ovejas a quienes ama. Él entiende perfectamente cómo funciona la metáfora en todos los sentidos. Entiende el alcance y el compromiso acerca de lo que es ser un pastor. Y por eso puede decir esto con tanta propiedad. Por eso puede saber cuando alguien realmente es un pastor y cuando alguien es un impostor. Por eso puede decir esto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, el segundo punto es una inferencia lógica, una conclusión necesaria, no forzada, sino que está a gritos en el Salmo, es, si el Señor es mi pastor, entonces yo debería asegurarme de ser su oveja. Segunda cosa, si el Señor es mi pastor, yo debería asegurarme de ser su oveja. No hay forma de que el Salmo funcione bien para ti, ni para mí, si tú no consideras quién eres en el Salmo. Pero esto pasa en cada punto de la Escritura. Si tú vas a leer la Escritura con provecho para sacar algo, para aprender y crecer, debes saber siempre en cada historia quién eres tú ahí.
para saber qué lugar ocupas y qué deberías esperar. En esta historia, el Señor es el pastor y nosotros somos las ovejas. Entonces el Señor puede ser nuestro proveedor solo si nosotros somos sus ovejas. Si no eres oveja, no puedes sacar mucho del texto. No va a enseñar mucho para ti. Por supuesto, puedes aprender ciertos principios morales, ciertos principios de vida, de ética, pero realmente no va a sanar tu corazón. Porque lo que nosotros queremos cuando leemos la Biblia es que haga una diferencia en el corazón y que dé un toque sobrenatural a nuestra vida. Si estás leyendo la Biblia como un simple libro de moral para aprender cómo comportarte, realmente no vas a ganar mucho. Entonces el punto de esto es, ¿quién soy yo en la historia? ¿Quién soy yo en el Salmo, entre medio de las líneas de este Salmo? Eres su oveja, o debería ser su oveja. Ahora la pregunta que nos surge entonces es, ¿cómo yo sé que soy su oveja? Porque el texto describe al pastor, pero no describe a la oveja. Preliminarmente podemos decir lo siguiente: tú eres oveja del Señor si, por supuesto, tienes la actitud correcta y te dejas llevar por el pastor, si te dejas proveer por el pastor. Pero si no, tú eres tu propio pastor y estás en la obligación de proveer para ti mismo, y eso es pesado y duro. Pero el Señor se ofrece a nosotros como nuestro pastor y Él dice: déjame que yo me asegure de que nada te falte. Ahora, déjame profundizar un poco más acerca de este asunto de la oveja, ¿no? Ser una oveja. En la Biblia la oveja es descrita de maneras muy vívidas, ¿no? Y con muchas imágenes. Básicamente como un animal insensato, sin criterio, que ama perderse. Las ovejas viven para perderse, las ovejas viven para seguir el camino equivocado. Y aunque no saben cómo volver al camino, una y otra vez se pierden. Ahora, hay una serie de parábolas en el Evangelio de Lucas, ¿no?, que describen muy bien cómo opera este asunto de cómo es una oveja, ¿no? Es la parábola del hijo perdido, de la moneda perdida y de la oveja perdida. ¿Conocen esas parábolas? Son una serie de 3 parábolas, que yo las dije al revés para que funcione para la prédica, pero en realidad están descritas como la parábola de la moneda, de la oveja y del hijo, ¿no? Pero para estos efectos va a ser la parábola del hijo, de la moneda y de la oveja. Básicamente es lo siguiente: existe esta figura de un hijo que se pierde, ¿cierto? Pero un hijo que se pierde porque quiere perderse, porque es un hombre que quiere experimentar la fuerza del amor fuera de casa. Para él perderse es una aventura, porque él quiere encontrar la vida y el sentido de la vida fuera del redil del papá. ¿Se entiende? Él no quiere límites, él quiere vivir sin límites. Entonces él piensa: si yo no tengo límites, yo voy a ser feliz y voy a estar a cargo de mi vida y todo va a estar bien para mí. Sabemos que finalmente, fuera de los límites, no encuentra nada. Y se da cuenta que afuera finalmente había un mundo dibujado que realmente no existía. Cuando se da cuenta de eso, se arrepiente y vuelve a la casa del papá. Luego hay una parábola de una moneda, pero esta moneda no se pierde porque quiere perderse. Esta moneda se pierde porque alguien la descuidó. Se cayó del bolsillo de alguien y de repente entonces está clamando en el texto, ¿no?, porque alguien la encuentre y la haga volver al lugar donde ella pertenece. Y finalmente se termina con la parábola de la oveja perdida. Pero la oveja es diferente a la moneda y al hijo. La oveja no se pierde porque quiere, ni se pierde porque alguien la descuidó. Simplemente la oveja se pierde porque es tonta. La oveja simplemente se pierde y ni siquiera sabe que se perdió. La oveja se pierde y cuando está lejos del redil, ni siquiera se promete a sí misma que no va a volver a perderse. La oveja es encontrada y vuelve a perderse porque su naturaleza es perderse. La oveja es encontrada y vuelve a perderse porque su naturaleza es perderse. Entonces la única forma de que la oveja pueda salvarse es que venga el pastor y la rescate y la sane y la alimente. Entonces no depende de la oveja, depende del pastor. Simplemente la oveja tiene que aceptar que es una oveja. Su condición. Y la parábola de la oveja perdida está para mostrarnos cómo funciona nuestra alma y para que pidamos a gritos por un pastor que venga y nos ame. Y el pastor de este salmo dice: yo soy el pastor y nada te va a faltar si estás conmigo. Mientras preparaba este sermón, encontré un libro que me ayudó mucho para entender mejor cómo opera este salmo. Un pastor de ovejas reales, de animales, ¿no?, de corral, llamado Philip Keller.
Él tiene un libro que se llama La vida en el redil y él explica mucho acerca de cómo opera la mentalidad, si es que podemos aplicar esa palabra, ¿no?, para una oveja. Él dice que él cuidaba un rebaño numeroso en el norte de los Estados Unidos. Y como buen pastor, ¿no?, él conocía a todas las ovejas, sabía las necesidades de cada uno y las entendía, ¿no? Él tenía una relación fuerte con sus ovejas. Y él cuenta una historia que quiero contarles, y abro comillas porque son las palabras de él. Él dice: una vez tuve una oveja diferente a todas las demás. Era una de las ovejas más atractivas que había tenido. Su cuerpo era robusto, estaba bien proporcionada. Su cabeza estaba limpia, su capa de lana era espesa. Siempre estaba alerta, bien parada y con ojos muy brillantes. Esta oveja maduró rápidamente, dio a luz robustos corderos, pero tenía un defecto. Esta oveja siempre estaba inquieta, descontenta. Iba a escapar del redil constantemente. Esta oveja me produjo más problemas que todo el resto del redil junto. No importaba en qué tipo de pastos estábamos, si era tierno o no era tierno, siempre buscaba la cerca para escapar lejos del redil. Ella nunca estaba contenta, siempre terminaba comiendo de los pastos quemados de los campos vecinos. Ahora, el problema no era solamente su perdición, sino que enseñó a sus corderos a escapar del redil con ella. Pero no le bastó con esto. Muchas otras ovejas del redil comenzaron a seguir su ejemplo. Ella guiaba a muchos en sus trucos. Les enseñó a las demás ovejas cada camino nuevo, cada hoyo en la cerca, cada manera de terminar dentro de un agujero perdidas, hasta que se volvió insostenible. Llegó el verano y una mañana, para salvar al redil, tuve que sacrificarla con el dolor de mi corazón. Era la oveja más hermosa que había tenido, pero al mismo tiempo era la más perdida. Era la oveja más hermosa, pero la más perdida. Ella no se comportaba como una oveja y yo no pude ser su pastor. Ella no se comportaba como una oveja y yo no pude ser su pastor. Por tanto, ahora ya cierro comillas, son mis palabras, no había nada para ella. Ella quería vivir lejos del pastor. ¿Y sabes qué pasó? Todo le faltó. Usando un lenguaje humano otra vez para referirnos a un animal, porque ella no aceptaba ser una oveja y no quería vivir como una oveja. Ahora, las ovejas son descritas en la Biblia, no tanto con la idea de ser animales que busquen lo malo, sino como animales que no saben buscar el bien, no saben, y no el bien moral, sino me refiero al camino correcto, la senda, ¿no?, de la vida que el pastor ha trazado para ellas. Necesitan que venga otro y las salve, y que venga por ellas y las salve de ellas mismas. Porque no saben cómo estar a salvo, no saben gestionarse, no saben cómo vivir. Pero cuando el pastor viene por ellas, escuchan su voz y lo siguen y aprenden a vivir en el redil. Entonces nosotros podemos saber que somos ovejas del pastor, no porque nunca vamos a tener momentos de perdición, sino porque somos totalmente dependientes del pastor y nos dejamos ayudar por el pastor. Cuando Él va por nosotros, nosotros dejamos que Él nos tome y nos sane. Sabemos que somos ovejas porque cuando escuchamos la voz del pastor, su voz despierta en nosotros algo y decimos: yo le pertenezco, yo debería estar con Él. Como que entra una luz de razón en nuestro corazón y en nuestra mente. No es que no nos perdamos, sino que no vivimos en la perdición. Y sabemos que el redil finalmente es nuestro mundo. Aprendemos a vivir dentro de la cerca y decimos: realmente en esta cerca se encuentra la libertad. Y todo lo que el mundo promete que está fuera de la cerca, por muy brillante que parezca, realmente yo sé que no es nada. Ahora, considerando entonces que el Señor es nuestro pastor y el segundo punto, que nosotros somos sus ovejas y podemos entender más o menos cómo opera una oveja y cómo nosotros podríamos saber que somos sus ovejas, podemos investigar entonces la tercera afirmación: nada me faltará. ¿Qué significa que nada me faltará? Finalmente aquí nos acercamos más decididamente, ¿no?, al propósito de nuestro sermón de hoy, ¿no? Aprender acerca de la provisión del Señor. La consecuencia que seamos las ovejas del Señor es que nada puede faltarnos. Pero ¿qué significa que nada me faltará? ¿Qué significa que el Señor es nuestro proveedor? ¿Significa que todo irá bien en la vida, que todos tus sueños se cumplirán,
que cualquier cosa que tú te propongas, ¿la vas a lograr? Déjame pensar un poco en David, porque si queremos entender este salmo, tenemos que entender al autor material. David vivió momentos difíciles en su vida. Fue perseguido, fue odiado. Un hombre muy poderoso lo buscó para matarlo por muchos años. Su hijo quería asesinarlo. Perdió un hijo pequeño y lloró por largos pasajes de su vida. Pero él dijo, nada me faltará. Y uno dice, entonces, ¿qué significa nada me faltará? ¿Qué significa? Déjame adentrarme en esto con la siguiente proposición, ¿no? El pastor sabe qué necesitas, cuándo lo necesitas y cuáles son tus necesidades. Ahora, no es que el pastor va a darnos todo lo que queramos. El Salmo 23 dice que nos va a confortar, nos dará paz, proveerá las cosas esenciales para la vida y el cuidado del alma, hará que las sombras y los valles de muerte en la vida no nos asusten. Como bien dijo David en el 23:5, creo que es, no lo anoté acá. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es que la oscuridad va a desaparecer. David dice, es que tú estarás conmigo. No es que las cosas vayan a cambiar, es que algo adentro de ti va a cambiar por el cuidado del pastor. En el fondo, la provisión de Dios no es que tendremos algunas cosas, es que de las cosas importantes no nos va a faltar nada. También tiene que ver con la paz que el cuidado del pastor va a producir en aquel que se somete al mundo del pastor. Que el mundo del pastor es el redil, tiene límites. Pero la Biblia dice que estos límites son libertad verdadera y vida verdadera. Es una paz que lo cambia todo, que te hace alguien seguro, alguien sin miedo. Ahora, en el punto 1 del sermón dijimos que nada me faltaré, no es solo una promesa, es un compromiso, ¿no? No es solo algo que se dice acerca del Señor, es algo que se dice acerca de nosotros también, por la operación del amor y el poder del pastor en nuestra vida. Es que el pastor te cambia, es que vivir dentro del redil es una operación profunda en el nivel del corazón y del alma, que tiene un antes y un después. El que cambia no es el pastor, porque el pastor nunca cambia, es que tú cambias por el cuidado del pastor y aprendes a vivir sin que nada te falte. Entonces dijimos, nada me falta, no es una promesa tanto, sí es una promesa, pero también es un compromiso. Cuando el rey David dice, nada me faltará, se está comprometiendo a que nada le falte, porque se contentará solo con lo que el Señor le da. No es que no te falten cosas, es que no quieres otras cosas que las que el Señor te da, porque ya te acostumbraste a eso, porque probaste cómo era la dulzura del Señor y el cuidado del Señor. Nada me faltará, es un cambio de mentalidad que ha sido operada en nosotros por el cuidado del pastor, por la voz tierna del pastor, que ha creado en nosotros una nueva manera de entender todo. Déjame leer un texto que nos ayuda a entender mejor cómo opera esto, con muchas mejores palabras que las cuales yo podría describirlo. Está en Filipenses 4, versículos 10 al 13. Y el apóstol Pablo nos describe cómo ha operado en él el trabajo del pastor. El apóstol Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y luego él termina con una afirmación que amarra todo lo que ha dicho antes. Él dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, Pablo está diciendo que la provisión de Dios no es que tengas todo. Es que no le falta nada, porque sabe vivir en todas las formas y estar contento en cualquier situación de la vida. Porque el pastor moldeó su corazón, porque el pastor es la fuerza de su vida. Él dice, la fuerza de mi vida es el pastor. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otros textos de Filipenses él dice, yo no estimo mi vida preciosa como cosa a lo que aferrarme. Otros textos él dice, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, básicamente a mí no me importa otra cosa en esta vida que no sea Cristo, la suficiencia de Cristo y la belleza de Cristo. Entonces Cristo ha sido tan bello para mí y tan alucinante que realmente Él ha cambiado todo en mí, ya ha moldeado todo nuevamente, de tal forma que a mí no me falta nada porque yo no quiero otra cosa que no sea Cristo.
Yo no quiero algo que no sea Cristo. Para Pablo, Cristo es la fuerza de su vida. Estar con el pastor es el todo en la vida, no tener todo en la vida. Ahora, déjame terminar con esto. Dicho todo esto, ¿cómo podemos estar seguros que es verdad? ¿Cómo podemos estar seguros que es verdad? Y déjame explicarte algo acerca del Evangelio. La Biblia dice que Jesús vino y vivió entre nosotros y que Él se denominó a sí mismo sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de titubeos, el buen pastor. Y Él, por supuesto, estaba pensando en el Salmo 23 cuando dijo esto. Él está diciendo, yo soy aquella persona descrita ahí, a quien tú necesitas y en el redil de quien tú necesitas vivir. Esto lo dice en Juan 10:11. Dice, yo soy aquel que da su vida por ti. Aquel que dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Aquel que viene y se pone en la puerta del redil para que el ladrón no entre y conoce a las ovejas por su nombre. Mira, para que tengamos una dimensión un poco más profunda de lo que Jesús está diciendo, déjame explicarte lo siguiente. En la antigüedad el oficio del pastor era un oficio muy humilde. La gente no esperaba que su hijo mayor fuera un pastor. Para las personas en la antigüedad, para el hijo mayor, había una bendición mayor. Ser pastor era una de las cosas menores que había reservado para ti en la vida. La bendición para el hijo mayor era recibir la bendición del papá, el camino de papá, poder seguir el camino del papá y administrar el legado del papá. El trabajo de pastor estaba destinado a los hermanos chicos de la familia, normalmente al último. Por eso en la Biblia se describe a David como el hijo más pequeño de la familia de Isaí, que era el pastor de la familia. ¿Tú recuerdas cuando Samuel va entonces, por mandato del Señor, a la casa de la familia de David y va a buscar entre los hijos de David? Y no piensa, entonces cuando él dice, preséntenme, ¿a quién podría ser el rey de Israel? Y ellos, ¿a quién presentan? A los hermanos mayores. Nadie piensa en David. ¿Sabe por qué nadie pensó en él? Porque era simplemente un pastor. Y el pastor no era una gran cosa a la cual tú podías aspirar. Por eso en la antigüedad los reyes no eran pastores. La gente importante no era pastor. Pero Dios se describe a sí mismo como un pastor. Y David dice entonces, el Señor es mi pastor. Y Jesús dio su vida por nosotros, para que nosotros entendamos que Dios nos ama y para que sepamos que nada nos faltará. Porque si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros, estará dispuesto a entregarnos cualquier cosa que nos falte. No debes tener duda que nada te va a faltar. Nada. Solo debes asegurarte de ser su oveja. Solo debes estar seguro que eres parte del redil. Dentro del redil está todo. Fuera del redil hay mucho, pero no hay nada de valor en realidad. Déjame terminar con esto. Si tú eres una persona que eres escéptico de la fe o está en un proceso de entender la fe, tú dices, ¿cómo me estás invitando a un proceso de pérdida de libertad tan descarado, por así decirlo? Me estás diciendo que yo voy a ser feliz cuando renuncie a mi libertad y me haga parte del redil del pastor. ¿Cómo puede ser esto una vida? ¿Cómo todo esto le puedes llamar plenitud y provisión? Pero en la Biblia funciona así, porque la Biblia es un contrasentido que opera con otras normas y otras ideas diferentes a la cultura. En la cultura, libertad es hacer lo que tú quieres. En la Biblia, libertad es vivir bajo las normas correctas, que te hacen prosperar como persona y que te hacen realmente desarrollarte de tal forma que puedes ser una persona que sea libre. Ahora, tú dices, pero ¿cómo? Un redil, meterme dentro de un redil con ciertas normas y ciertas reglas que yo tengo que obedecer. No quiero perder mi libertad, no quiero perder mi vida. Pero la libertad en la Biblia no se encuentra en vivir como tú quieras, ni en ser el gestor de tu propio destino. La libertad es tener al Señor correcto y vivir dentro de esos límites y tener límites saludables que te hagan prosperar como persona. Quizás otro argumento sería, pero es que fuera del rey del pastor no hay límites. Es que si hay límites, son otros límites. Y quizás estás tan ciego a eso que no te das cuenta que tu vida está limitada por todas partes y que por eso tú no puedes crecer ni despegar. Y tú dices, ¿por qué siempre soy la misma persona y no cambio? Y por más que procuro y busco en cursos y en meditación y en todo tipo de asuntos de autoayuda personal,
Siempre estoy dando vueltas en los mismos problemas y en los mismos defectos, porque tú estás viviendo bajo la vida de otro pastor y tú no te das cuenta, porque ese pastor es más astuto que tú y tiene límites y esos límites te están ahogando. Y la Biblia dice, ven al buen pastor y sus límites van a salvarte y tu vida va a florecer y no va a faltar nada para ti y tú no vas a querer desear nada en la vida que no sea estar con el pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el desafío que hay en ella, Señor. Esperamos que nuestra alma sea transformada por su poder y que nuestra alma pueda percibir a Cristo, Señor, en toda su densidad, Señor, y en toda su gloria, para que entonces podamos quererte a ti y nada más, y nuestra vida sea satisfecha y en paz. Lo pedimos en Cristo. Amén. Pongamos de pie, hermano.